feliz. De mi maldad me libertó mi Salvador, me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó. De mi maldad me libertó mi Salvador, me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Gloria a Dios. Qué bonita alabanza. Bendito sea el Señor. ¿Cómo están ustedes? Gloria a Dios. Se ven bien bendecidos. Gloria a Dios. Se peinaron bien bonito. Nuestro estudio de hoy está en Segunda de Samuel, en el capítulo 21. Este capítulo, déjenme les digo, no es como una continuación de lo que estábamos siguiendo, digamos, no va a hablar todavía, o no está hablando de como cuando llegó David y estableció su reino, sino que es una clase de un evento que pasó, es algo que sucedió ya cuando David estaba ahí en su reino otra vez, ¿verdad? Y que algo realmente es raro, es importante y es una buena enseñanza. Es algo que nos va a lo menos a mí me sacó de onda, como que me sacudió, sí, me trajo a otro punto que no estaba esperando yo. Y vamos a ver si el Señor hace lo mismo con usted. ¿Ok? ¿Listo para ser sacudido? ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos a ver. El resumen, voy a quitar de una vez el resumen de lo que fue la semana pasada, que fue en el capítulo 20. Dice, se formó una pelea, era una discusión entre Judá y el pueblo de Israel. Si se acuerdan ustedes, Judá es una tribu y Israel pues está compuesta de las otras 11 tribus. Entonces, entre ellos estaban diciendo que ellos querían, digamos que Israel le decía a Judá, nosotros somos más muchos y podemos servir mejor a David. Tenemos más amor porque somos más muchos para con David y David nos quiere mucho. Y ustedes nomás son una sola tribu, pero empezaron a pelearse, digamos, en una clase de presumiendo y quién era más acercado a David, y empezaron a pelearse. ¿Sí? Dice que se empezaron a poner violentos en su forma de hablar, de presumir. Y una persona que estaba ahí, llamado Seba, que era de la tribu de Benjamín, de donde era pues Saúl, aprovechó la discusión y dijo, bueno, sí, en realidad no tenemos nada que ver con David nosotros. David es una persona que simplemente era un pastorcillo, sí, y nosotros mejor nos vamos para la casa. Entonces se llevó él a todo Israel, y lo que estaba pensando él era hacer una división, era hacer una revuelta, aprovechar el momento de esta discusión, sí, y luego él se fue a esconder o se fue a tratar de juntar gente, pero David
David dijo a uno de sus hombres, que era Amasa, el nuevo capitán, dijo, tenemos que parar a Seba porque si él se junta y le damos tiempo, va a volver a hacer una revuelta tal vez peor que la de Absalón. Eso fue lo que dijo David y envió pues envió a Amasa, pero Amasa no pudo porque Amasa estaba en el lugar de Joab y Joab todavía tenía toda la gente y al final de cuentas no pudo hacerlo. Y bueno, déjeme leo mejor lo que dice acá. Se hizo una rebelión llevándose a la tribu. David envió a Amasa contra Seba, pero no pudo. Y en lugar de mandar a Absalón, que ya no era pues el capitán, sino que mandó a su hermano y quitó a Amasa y mandó a Abisaí. Pero Joab tomó control de toda la gente, mató a Amasa y luego fue y también hizo un trato ahí con una señora que salió de esta ciudad y le mandaron la cabeza del malvado Seba, digamos, y ahora Joab se quedó con todo. Fue con David, le entregó la cabeza, ya no estaba Amasa de por medio y se quedó pues otra vez Joab como capitán del ejército de David. Le gustara o no, y después David lo pone como sus hombres grandes. En realidad Joab sí era un hombre sanguinario, pero los tiempos de guerra ocupaban a un hombre de esa forma, ¿no? Es lo que Dios ahí le había planeado. Esto no quiere decir que Joab se fue al cielo, o sea, no estamos diciendo eso, pero se quedó de capitán del ejército de David. En eso estábamos, en eso llegó el capítulo 21 y trata de esto, ¿ok? Cuando estaba David ya establecido, casi para el final de su reino, más o menos, unos 30 años después de que había tomado David posesión de su reino, ¿ok? Dice, empezó una grave hambre por 3 años. Y al tercer año, David preguntó a Dios que si esto era normal, que si esta hambruna era una sequía terrible, no había llovido por 3 años. Entonces, Dios le dijo que esta hambre era consecuencia de un pecado. Era consecuencia de algo que hizo alguien. Y le dijo, ¿quién? Obviamente fue Saúl, que él quería erradicar a un pueblo entero. Sí, lo cual es curioso, pero no se nos dice, digamos que hasta aquí, esto ya hace 30 años que estaba Saúl reinando, y no se nos menciona nada anteriormente hasta aquí, Saúl quería acabar con este pueblo, hizo una matanza terrible contra este pueblo. Entonces, y este pueblo Dios, había un pacto que había hecho Josué cuando agarró la tierra prometida, sí, en donde donde todos prometieron que no le iban a hacer nada a este pueblo, sí, frente a Dios. Entonces, cuando Saúl, nomás porque sí, si le ocurre y quiere matar a todo este pueblo, entonces ya no nomás era el pecado de ir contra alguien inocente, pero era contra la voluntad de Dios que ya estaba establecido. Esto es contra un pacto establecido ante Dios. Sí, esta es una desobediencia, pero lo curioso es de que no pasó, y vamos a hablar mucho de esto porque eso fue lo que me tocó a mí, mi alma, digamos. Pasaron tanto tiempo, nadie sabía nada de esto, nadie estaba confuso o tenía alguna duda de lo que había sucedido con ese pueblo porque Dios estaba enojado o no estaba enojado, y de repente Dios manda esta hambre terrible. El primer año, como sea, no llovió. El segundo año se puso seco y no había nada que comer, no había cosecha del año pasado. Sí, en el tercer año era una hambre terrible. Sí, estaba todo árido, no había hierbas, los arroyos secos. Entonces David pregunta a Dios porque digo, ¿qué está pasando? Entonces va David y Dios le dice, sí, esta es consecuencia de un pecado que ustedes hicieron, que el pueblo hizo. Sí, obviamente que dentro de que nadie sabía nada, sí, todos vieron bien lo que estaba haciendo Saúl y apoyaron a Saúl al momento que él lo estaba haciendo. Es decir, al final de cuentas le voy a decir casi lo que yo llegué a mi conclusión en mi mente y lo que me atacó a mí, es porque nosotros de repente hemos sido parte de que alguien haga un pecado y no decimos nada. Alguien robó, alguien violó a alguien, o no sé, uno fue testigo de algo malo que alguien hizo, sí, y nos quedamos callados cuando lo que está pasando ahí es que estamos asociándonos con esta persona. Y le voy a decir lo que pasa aquí. Después de 30 años, dice uno, bueno, ¿por qué Dios esperó tanto tiempo? Uno, porque Dios es absolutamente soberano y Él hace lo que le pega su gana. Sí,
Te voy a decir, si ustedes no fueran personas de fe y yo digo esto, uno va a decir, oh, pero es que este Dios es un Dios que quiere imponer su ley, ¿no? Y quiere tenernos con el pie en el cuello. Si nosotros no fuéramos personas de fe, pensaríamos así. Cuando conocemos a Dios, el Dios de la Biblia, ¿sí? Él es el único de su clase, el que nos da la chance de entrar al cielo porque le plació así, ¿sí? Y luego no tenemos que hacer nada para entrar al cielo, solamente creer que Él es el que provee esta salvación. Una vez que sabemos que Dios es bueno y que es absolutamente soberano, entendemos que cuando Él hace algo no tiene que pedirnos opinión si nos gusta o no nos gusta. Sí, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sí, el Dios de la Biblia no aparenta ser bueno para caernos bien. Él es bueno, aún Él es soberano. Entonces tenemos que confiar de que lo que Él haga es bueno para nosotros. Porque es fácil llegar a esta conclusión. Porque si nosotros pensáramos que Dios está esperando que hagamos algo para matarnos, entonces desde hace mucho no existiéramos. Porque le hemos hecho muchas cosas muy malas a Dios. No nada más como humanidad, pero en nuestras personas. Y yo hablo de mí también. Nosotros hemos aparentado ser de Dios, ¿sí? Y en el mismo momento que estamos alabándolo, estamos pensando en un pecado. Estamos pensando mal de alguien. Estamos recordando algo que fue muy malo y que nos da risita. Si Dios ya nos hubiera erradicado por completo, Él es absolutamente gloriosísimo y soberano. Todopoderoso, se nos presenta de esa forma. Entonces cuando vemos que Él hace algo, hace un castigo, tiene una razón y tiene un punto y es justo. Y de repente nosotros podemos decir, pero ¿cómo? Sí, un día escuché este testimonio que una persona se la pasaba diciendo, ¿por qué me pegó SIDA? Era en el tiempo donde pegaba SIDA y te morías y era como de moda cuando empezó todo, antes de la pandemia, pero había pegado el SIDA como en los 80s. Dice, ¿por qué yo una persona, sí, que soy inocente, ¿por qué me pegó SIDA? Porque le había pegado SIDA, era una mujer, y había pegado SIDA porque andaba con otros hombres, había abandonado a sus hijos. Y cuando se puso muy grave para morirse, su esposo vino y la perdonó y sus hijos estaban allí y ella murió en los brazos de su esposo, sí, el cual decía, no me importa nada, yo te quiero mucho, sí, y ella gritaba, bendita enfermedad, porque si no nunca haya visto el amor que me tienen mis hijos y morir con ellos. Sí, daba gloria a Dios por la enfermedad, porque nosotros no sabemos nada de la vida. Sí, Dios sabe absolutamente todo y si Él hace o no hace, nosotros felices. Te lo prometo que así debe de ser. Tenemos que confiar que Él sí sabe. Él dice que para el que ama a Dios, Romanos 28, todas las cosas le son para bien. Las que pensamos que son malas y las que son buenas. Sí, ahora que estamos pasando por los evangelios, me fijé, la primera vez que me fijo, se los prometo, que Juan Bautista le ganaba con 6 meses a Jesús. Y le mocharon en la cabeza. Y todo está muy bien. Nadie lloró o a nadie dijo, oh, pero tan joven. No, Jesús dijo que era más que un profeta. Porque se fue al cielo derechito. El problema de estar vivos es estar con Cristo. Una vez que tú estás con Jesús, que ruede el mundo. Si estás con Él ahorita, vas a estar después con Él. Sí, Dios tiene un plan y ese plan siempre es bueno. Siempre es bueno. Les digo esto porque Saúl quería matar a los gabaonitas. Hizo una matazón increíble y seguramente con su ejército y el pueblo está muy bien porque nadie se dio cuenta de esto, pero Dios sí, Dios guardó ese pecado, sí, y luego de repente un día vino y les dijo, ese pecado todavía está vivo, ¿verdad? Y voy a castigarlos por ese pecado. Entonces, vamos a ver qué sucede, pero David va y le dice, porque Dios le dijo que eran los gabaonitas, los ofendidos. Entonces fue con ellos, con los gabaonitas y les dijo, ¿qué podemos hacer para que ustedes bendigan a Israel? Para que Dios levante el castigo y la sequía. Entonces ellos dijeron que no tenían ningún problema con nadie, ni querían vengarse de nadie. Ellos estaban muy a gusto viviendo. Los gabonitas no eran judíos. Estaban viviendo, ahorita vamos a ver por qué, estaban viviendo entre los judíos y ese fue el pacto que había hecho ellos con Dios, que se quedaron ahí ellos. Sí, entonces ellos no tenían ningún problema, ni querían vengarse de Saúl, pero por el bien de la comunidad,
En esos tiempos dijeron ellos, ok, solamente entréguenos a 7 personas de la familia de David para que Dios levante el castigo y no hay ningún problema. Entonces le llevaron a 7 y los ahorcaron. Qué cosas tan feas, ¿no? Pues no lo entendemos en este tiempo. Sí, pero les voy a decir dónde está el mero, o uno de los puntos que tenemos que tomar en consideración. Llevaron 7, los ahorcaron y luego Dios quitó la sequía. No por pago, ellos no fueron el pago, sí, sino que lo que sucedió ahí es que los gabaonitas quedaron complacidos. Dijeron, no hay ningún problema, lo que nos había hecho Saúl, aquí queda en paz todo esto. Entonces esperaron que Dios quitara el castigo. No pagaron a Dios, que esperaron en la misericordia de Dios y luego Dios quitó el castigo. Uno, para empezar ya con el estudio, todo eso que les dije, sí, yo estoy, desde que lo estudié, tengo una clase de gozo que no sé ni cómo describirlo. Es como cuando, no sé, que te van a sacar una muela y luego estás bien asustado y luego el doctor agarra la pinza y la saca inmediatamente y tú también no sabes porque estabas bien dormido, pero ya te dice, tú no sabes qué pasó y luego ya la ves, ya la sacó. Y te voy a decir qué pasó aquí. Dios en el Antiguo Testamento tenía un tipo de gobierno que era basado en lo legal, en la ley. Sí, diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Y así gobernaba Dios. Ese es el plan que Dios tuvo en ese tiempo. Nosotros no estamos en ese tiempo. Y Dios está gobernando por gracia. Eso es, todos los pecados que cometimos, cuando tú te has arrepentido de ellos y has reconocido a Jesús como tu Salvador, sí, todos los pecados, Dios los castiga en el mismo juicio que tuvo con Israel en aquellos tiempos, los junta en Jesucristo. Y ahora ustedes y todos nosotros, por la gracia de Dios, no tenemos que pagar por el pecado. Sí, esto es maravilloso porque podemos ver la soberanía de Dios y no podemos juzgarlo por ningún motivo, pero cuando nos encontramos que esa es la verdad y que Él es soberano y que si Él quiere lo hace, pero en este tiempo no lo va a hacer porque estableció otro tipo de gobierno. Despedazó a una persona en lugar nuestro, en la cruz. Sí, qué maravilloso es esto. No tenemos que estar asustados por los pecados pasados, ni del pueblo pasado, porque hay tantos pecados, porque estamos en el tiempo de la gracia, la bendita gracia de Dios. Sí, a mí me robó el punto en este pensamiento, de este estudio. Sí, la gracia de Dios sobre la justicia de Dios. Es maravilloso. Qué increíble, gloria a Dios. Padre Celestial, ayúdanos a entender esto, a disfrutarlo, a aprenderlo y a crecer en tu gracia, como dice Pedro 3:18. En el nombre de Jesús, amén. Segunda de Pedro 3:18. Voy a leer la introducción. Ya dije, pero lo voy a leer todo. Esta grave hambre duró 3 años y David preguntó a Dios que si esto era normal. Dios dijo que era el pecado de Saúl por la matanza de los gabaonitas. David le preguntó, ¿qué puedo hacer? Y ellos pidieron 7 familiares de Saúl y los ahorcaron. El capítulo termina hablándonos de 4 gigantes que mató el pueblo, el pueblo de David, David y sus hombres. Y lo último que vamos a hablar, no realmente es en los últimos años de David. No podemos agarrar una cronología así como uno tras otro. No sabemos si pasó desde el principio de su reinado o realmente pasó al final. Sí, pero la cosa es de que mataron a 4 gigantones para hacernos saber a nosotros. Vamos a llegar allá, pero nosotros no tenemos miedo a ningún gigante, no tenemos miedo a ningún pecado, porque hoy estamos en la gracia de Dios. Sí, y Él siempre provee una respuesta a nuestros problemas, porque es dulce y tierno el Señor. No dejó morir a David en manos de un gigante que lo estaba matando, sí, porque Dios siempre provee. Porque Dios dice en 1 Corintios 10:13 que nunca nos va a permitir estar en un problema más grande que lo que podamos soportar, porque ahí mismo nos va a dar la respuesta, el escape a ese problema. Yo no sé si a usted le dé gusto, pero
son cosas que deben de alegrarnos tanto, porque el pago del pecado es muerte. Vamos a morir todos por el pecado, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Sí, la justicia de Dios no es para jugar, pero por su gracia, sí, todavía justamente porque hubo muerte para pagar el pecado nuestro. Sí, no es que Dios se hace de los que no ven a nuestros pecados, no, Él castigó nuestro pecado, pero en Cristo Jesús. Sí, ese es el evangelio, ese es gloriosísimo. Déjenme leer del versículo, voy a empezar así, el versículo 1 y 2, para hacer, pone como el cuadro de todo lo que ya dije, pero vamos a ver en el nombre de Jesús. Dice, hubo hambre, comienza el capítulo 21 de 2 Samuel, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre cuando mató a los gabaonitas. Esto que dice casa de sangre es porque si, digamos, la gente se dio cuenta, si esto es la cosa, si no es que él estaba haciendo solo todo sin que nadie supiera, sino que él como rey usó su casa para matar a los gabaonitas, pero todo el mundo pensó que estaba bien, que era normal. Nadie puso atención a lo que estaba pasando. Entonces esta casa de sangre significa que todos tuvieron que ver en el pecado de Saúl, y por eso ahora la consecuencia está cayendo sobre el pueblo. Así de sencillo. Versículo 2 dice, entonces el rey llamó, este es David, llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Cuando Saúl fue a matar a los gabaonitas que estaban ahí, dice que lo hizo por el bien del pueblo, lo cual tenemos que ser bien listos aquí nosotros y aprender, porque hay veces que hay gente que hace cosas muy buenas o que aparentan ser muy buenas, pero que son malas. Sí, y no podemos hacer eso, no podemos hacer cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas. Sí, aquí parece como que David, Saúl dijo, ya no quiero más a los amorreos que estén entre nosotros, vamos a empezar a revolvernos con ellos se quedaron aquí entre el pueblo de Israel y ya no los quiero. Entonces voy a erradicarlos, y empezó una matazón terrible contra ellos porque no eran judíos y estaban metidos en Israel. Sí, entonces toda la gente, digamos, defendiendo su etnia, defendiendo su nacionalidad de Israel, dijeron, sí, que los maten. Esos están aquí de arrimados, son amorreos, no son judíos y están entre nosotros. Entonces se hicieron como que estaba bien, tal vez no fueron y mataron a nadie, pero permitieron, y luego nadie pensó que eso era malo. El problema aquí es que ellos tenían un juramento, sí, que el pueblo había, aquí dice, y vamos a leerlo ahorita, ese juramento, en donde ellos habían quedado permitidamente allí. Como aguadores, como leñadores a trabajar para el pueblo de Israel, sí, y Dios, irá ante Dios este juramento, y todo el mundo lo había respetado, y por eso se quedaron allí. Pero Saúl no le importó el juramento y aparentó que era para el bien del pueblo, lo cual parecía que sí era para el bien del pueblo, pero no podemos pues ignorar lo que ya Dios está. O sea, Dios es el que manda, no nosotros. Entonces, el que aparente ser algo bueno, sí, hay que ver si de veras es algo que Dios permite o no. Amén. Si lo que está pasando aquí es un poco difícil de entender, pero vamos a intentarlo juntos. Para empezar, pondremos en claro que aquí no se habla de la gracia, o si, como dije, aquí no es el tiempo de la gracia. En este tiempo es el tiempo de la gracia. Entonces el tipo de gobierno que Dios tiene con ellos pues es basado a la ley, es legal, cosas legales. Entonces si no se habla de la gracia, perdón, no se habla de la ley, sino de la gracia. No se habla de la gracia, se habla de la ley, y no se habla de la iglesia, se habla de Israel. Entonces son dos cosas que tenemos que poner ahí bien en clarito. Tal vez hoy comprendamos que tenemos tremendo privilegio al ser de Cristo, ya perdonados por su gracia. Tal vez hoy le demos más valor a lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros,
Porque si no, nosotros tendríamos que pagar por nuestros pecados de esta forma, pues. Tendríamos que estar buscando formas de complacer a Dios y de satisfacerlo para que nos perdonara los pecados, lo cual dice la Biblia que es imposible, pues. Pero sería esa la lucha, buscar cómo Dios nos puede perdonar si no tuviéramos la gracia. Pero luego, como tenemos la gracia de Dios, sí, que tenemos que pensarlo, pues, y luego disfrutarlo. Porque cuando Dios nos quitó todo este pecado que no podíamos quitárnoslo nosotros, y por su gracia nos lo quitó, tenemos que vivir agradecidos y tenemos que estar gozosos día y noche porque Dios ya no nos va a pedir cuentas por nuestros pecados, sino que Él los pagó. Él tomó nuestra deuda. ¡Ay, qué chulada! Si entender la gracia es simplemente algo increíble, algo que está allí, pero que tal vez muchos no le hemos pensado o no le ponemos tanto énfasis porque ya la tenemos, pues, gracias a Dios. Pero es bueno valorarlo, es bueno porque así vamos a pecar menos, vamos a no querer ofender tanto o muchas veces al que por su dulzura y su ternura no nos cobra el pecado. Todos estos son requerimientos legales propios de la ley en tratos con Dios. Ya casi al término del reinado de David, Dios mandó una terrible hambre, una sequía. Y digamos que pensaron que era algo natural por 2 años, pero al tercero, David asustado preguntó a Dios y Jehová le contestó que era consecuencia del pecado de Saúl. Hubo un comentarista que me dio un poquito risa cómo lo puso él. Y es como que Saúl hizo un pecado contra todos, pero luego Dios no lo castigó luego, sino que es como que le dijeron al pueblo, espérate que llegue tu papá. Sí, ya que llegue en la tarde tu papá te va a castigar. Y así pasó. Llegó el momento en donde Dios decidió que iba a dar el castigo a ese pecado y luego apareció acá. La Biblia no nos describe este suceso, el suceso de cuando Saúl fue y mató a ellos, pero aquí dice que el rey Saúl, en un intento por limpiar la sangre judía, quiso deshacerse de este pueblo no judío que habitaba en Israel, en el territorio de Benjamín, para ser exactos, e hizo una tremenda matanza. No de embalde dice la Biblia que un demonio lo atormentaba, pues ahora entendemos y vemos más claramente que Saúl era pues un hombre malo, era un hombre que le gustaba hacer el mal pues a personas. Aún el problema no fue exactamente la matanza, pero la desobediencia, porque Dios no cree, sí, y él sabe, sí, que Saúl hizo esto sin pensar en la promesa. Dios dice que Saúl sabía de la promesa y que de todos modos decidió acabar con el pueblo. Si no, no lo hubiera castigado. No estuviera hablando de esto. Pero los gabaonitas existían hasta ese día en Israel porque estaban bajo la protección de un pacto ante Dios que los protegía de morir. Estos son los que cuando Josué tomó la tierra prometida y había tomado Jericó, no sé si ahorita se va a acordar, yo creo que de estos. A mí me tomó un momento acordarme de ellos, pero cuando Dios le abrió la tierra prometida, ahora podía entrar y tomar Canaán. El primer pueblo que tomaron Josué fue Jericó, donde las paredes, las murallas se cayeron solas con el ruido y todo esto. El segundo fuego fue Ai. No sé si usted se acuerde que le había ganado a Israel porque le hicieron confianza. Sí, pero luego cuando estaban yendo, sí, con este poder, porque estaba todo el mundo asustado adentro, llegaron unos vestidos con ropas viejitas y traían panes llenos de mojo y dijeron, nosotros venimos de lejísimos, somos un pueblo muy lejano. No sé, ¿se acuerda? Esos son los gabaonitas, que llegaron y engañaron a Josué diciéndole que ellos no eran de allí y que por favor nos tuviera misericordia. Entonces él tuvo misericordia, se juntaron con todos los ancianos de Israel y les perdonaron la vida. Después se dieron cuenta que eran de allí, sí, pero el juramento ya estaba hecho. Entonces Josué decidió, se van a quedar, pero ustedes van a servir a Israel por siempre. Y ese pacto, que pareciera insignificante, es este pacto. Sí, que ellos habían quedado allí, todo el mundo estaba de acuerdo, se quedaron humildemente, sí, y después Saúl los quiso matar a lo puro loco. Pero hay algo más todavía, vamos a ver.
Otra vez, tomando Jericó y siguió Ai. Ahora se dirigía a tomar Canaán entero. Le salió al camino un pueblo que le dijo que venía de tierras muy lejanas, con zapatos gastados y tortas podridas, pero era una trampa que se descubrió después que Josué y los ancianos líderes habían jurado ante Dios no hacerles daño. Nunca. Así había quedado el trato. En Josué 9, voy a leer el 15 y luego el 19 y el 20. ¿Okay? Y el 15 dice, Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Esto es cuando les dijo que si se quedaran, que no se iban a matar porque venían de tan lejos. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Y luego dicen en el 19 y 20 de Josué 9. Mas todos los príncipes respondieron a la congregación. Eso es cuando se había descubierto que ellos no eran los que decían y que eran locales. Nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no los podemos tocar. Esto haremos con ellos. Les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Sí, ahí está la clave, quedó claritito. Sí, primero los engañaron, pero hicieron un juramento cuando descubrieron que eran de allá. El pueblo estaba diciendo, pues hay que matarlos, pero ellos dijeron, no, tenemos un juramento ya con Dios. Sí, y no podemos tocarlos porque ya juramos que sí van a quedar vivos entre nosotros, y se quedaron. Sí, por ese, ellos respetaron el juramento, a Saúl no le importó. Pero Saúl no le importó el juramento y ahora esta terrible hambre por culpa de él viene 30 años después. Ay, gracias a Dios por su gracia. Imagínate que empezaran a salir unos granotes en la lengua y en los ojos por el pecado que hicimos cuando teníamos 8 años, cuando le fui a robar los duraznos a Marianita. Sí, pero gracias a Dios por su gracia ella me perdonó. Que gacho, le robé los duraznos a Marianita, una viejita que no tenía para comer. Pero mi abuelito me dio unos buenos coscorrones y Dios ya me perdonó. Del 3 al 8 dice, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? Y volviendo al tema, los gabaonitas, ya se supo cuál fue el problema con los gabaonitas. Están allí, David va y les dice, por ustedes Dios está haciendo esto en su defensa. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Esto es a Israel. Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Esto es, ellos dijeron, nosotros no tenemos ningún problema, nos podemos seguir aquí quedando, sabemos en nuestro lugar, no tenemos nada contra Saúl ni contra nadie, ¿verdad? Pero David, que quería arreglar el problema con Dios, les dijo, lo que piensen algo para que se acabe esto, lo que digan yo haré. Y en el 5, y ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Déjeme, le digo una cosa, que ahorita voy a descubrirla, pero estos gabaonitas no eran pues judíos, era un pueblo establecido allí, ¿verdad? Que se había ya revuelto con el pueblo de Israel ya hacía muchos años, ¿verdad? Desde que Josué entró ahí. Pero el pueblo de Saúl se llama Gabá de Saúl, esto es los de gabaonitas, era su pueblo, de ahí salió él. Él sí era, ellos se metieron en la tierra de Benjamín, de donde era Saúl, sí, pero el pueblo tuvo el nombre, se le llamaba Gabá de Saúl, porque él ahí vivía. Vamos a ver. El escogido de Jehová el rey, en el 7 dice, y perdonó el rey a Mefiboset. Sí, David, que iba a dar 7 hijos o nietos de Saúl, no quiso dar a Mefiboset porque también tenían juramento de que lo iba a proteger a él, entonces a él lo zafó. Perdonó al rey de Mefiboset, perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Dice en el 8, pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, la cual ella había tenido de Saúl, si era una mujer de Saúl,
que era Armoni, Mefiboset, a esos dos hijos de ella. No era el mismo Mefiboset, obviamente, este era otro. Dice, y luego 5 hijos de Mical, que era la primera esposa de David, la hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai Mejolatita. Hasta ahí. Déjeme, aquí hay cuántas cosillas hay aquí en este capítulo. Ahí le va, Dice en lo que leí ahorita. Una vez que Dios reveló a David la causa de la hambruna, David fue a preguntar a los de Gabaón que qué bien podemos hacerles a ustedes para que bendigan a Israel. Ellos no pidieron cosas materiales o dinero, ni aún querían matar a ninguno de Israel, pero su decisión cayó en sí tomar venganza contra Saúl, que en realidad él fue la piedra de su zapato. Y pidieron 7 familiares de Saúl. Hay un pasaje que les voy a enseñar, pero no se lo digan a nadie, ¿ok? Entre ustedes y nosotros. Primera de Crónicas 9, 35 y de 35 a 39. Dice, en Gabaón habitaba Jehiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca, y su hijo primogénito Abdón. Luego Sur, Cis, Bal, Ner, Nadab, Gedor, Ayo, Zacarías, Miclot, y Miclot engendró a Simeam. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos frente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisá y Abinadab y Esbal. Saúl fue y mató al pueblo gabaonita, y su papá de Saúl era, digamos, el que había formado. Si esta persona, Jehiel, que era su abuelo, si había formado el pueblo de Gabaón, se habían revuelto con los gabaonitas, y nadie dijo nada, pero Saúl fue y mató su tribu. Sí, agarró su gente y fueron a destruir a estas personas que estaban dentro de su pueblo y que eran sus familiares. Sí, de veras que Saúl no tenía corazón este hombre, sí, y hizo ver que eso lo estaba haciendo por el bien del pueblo, sí, pero qué entraña, sí, fue y mató a sus abuelos y a toda la gente que estaba allí formando el pueblo de los gabaonitas ahí con ellos. Saúl secretamente quería hacer este negocito, este genocidio, que era matar a este pueblo, destruir a toda esta etnia. Lo raro es que era su propia gente. Saúl en verdad era un hombre sin Dios, y porque nadie detuvo ni estorbó a Saúl, ahora todos sufren el castigo. David no tomó a Mefiboset porque también tenía juramento para con Dios. Ahora, los 2 hijos de Rispa, que era la mujer de Saúl, pero ahí les va, los 5 hijos de Mical. Cuando yo oí esto, yo dije, es capaz que David se va a cobrar porque Mical se fue con otro, ¿verdad? Y ahora, porque Mical era la primera esposa de David, entonces ahora le va a quitar a sus hijos. Es como que se me hizo raro, pues. Entonces vamos a investigar tantito. Dice, en 2 de Samuel 6:23, fíjate cómo dice, que como muy cándidamente, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, ¿cuáles hijos de Mical mató o ofrecieron? Si aquí dice que hasta que se murió Mical nunca tuvo hijos, ¿verdad? Y dice que ella había tenido hijos con esta persona que se llamaba Adriel. Sí, los hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai Mejolatita. Ahí te va. Entonces fueron hijos de su hermana. Esta es la que estaba casada con esa persona, Adriel, que era la hermana mayor que Saúl iba a dar a David, pero que no se la dio porque se la dio a otro, y era a este Adriel. Dice, 1 Samuel 18:19, dice, y llegado el tiempo en que Merab, que era hija de Saúl, que era la mayor, más grande que Mical, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Mejolatita. Entonces, seguramente por algún motivo, que Mical se quedó con los hijos de su hermana, sí, y ahora esos son los hijos, pues, que van a entregar a los gabaonitas para que los maten. Sí,
a lo mejor no nos dice nada, pero son cosas que están extrañas y que tenemos que ver porque eso es la Biblia. Sí, ahora tenían que dar a esos 7 y se los dieron y todo el mundo estaba tranquilo porque eso era lo que iba a, digamos, apaciguar la ira contra la desobediencia de Saúl. Pues obviamente hablando del Antiguo Testamento, de lo que no queremos estar nosotros en la ley. Sí, viendo todo esto y la gente que, que quieren estar bajo la ley, la gente que quiere guardar fiestas, días de fiestas y dietas y que todavía dicen que quieren estar bajo la ley. ¿Por cuál razón? La gracia es tan suave, es tan bonita. ¿Por cuál motivo vamos a devolvernos a querer estar bajo la ley? Todo Romanos habla de eso, Gálatas habla de eso, en Hebreos habla de eso. ¿Cómo es posible que alguien quiera devolverse a estar en el tiempo donde Dios juzgaba por la ley? Era terrible, teníamos que pagar por nuestros pecados, lo cual Dios ya no quiere que hagamos, por eso mandó a Cristo a morir por nosotros. Dice el del 19, perdón, del 9 al 14. Dice, y los entregó en manos, agarró ya los 7, sí, los 2 de Mispa, de Rispa, y luego los 5 pues de Mical o de su hermana. Dice, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Y es importante esto, déjenles digo por qué, porque el problema era que no llovía, pues. Entonces, en el principio de la siega, en el principio cuando iban a empezar a sembrar y esperaban la lluvia para que hubiera cosecha, y no había cosecha. Entonces en esos días fue cuando eso sucedió y los colgaron allá esperando a ver si Dios mandaba algo de agua. Dicen en el 10 hasta el 14, dice, entonces Rispa, hija de Ajá, que era la concubina de Saúl, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco. Déjenme le digo qué pasó aquí porque yo no lo entendí cuando lo leí. Rispa dice que estaban los hombres colgados, que los 7 colgados en una peña donde los habían colgado para matarlos, muertos, pero ella agarró una, como quien dice que una tela de silicio, digamos que un pedazo de tela grande, y se hizo una tiendita de campaña para ella, ahí cerquita de la peña, ahí se hizo su casita y ahí estaba, ¿ok? Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí, esto es para ella, no para los muertos. Dice, sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo en la noche. Esto es, ella se la pasó allí esperando que Dios respondiera a lo que el pueblo estaba haciendo. Ella se puso en su casita, sí, y con unas ramas, yo no sé con qué, espantaba a los pájaros de los muertos, sí, y no dejaba que las fieras se vinieran a comer los muertitos, sí, y ahí se la pasó y no se fue hasta que Dios levantara el castigo y lloviera. Okay. Esto movió a David, eligieron a David lo que estaba pasando, dice en el 11, y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl. Si movido a esto, los huesos de Saúl de hace 30 años estaban en otro lado, fue y los trajo, y los huesos de Jonatán su hijo, y los hombres de Jabes, de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Betán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Esto es, David, una vez que llovió y que supo lo que había hecho Rispa, digamos que él dijo, le conmovió ella, porque ella sí tenía esta fe que Dios iba a hacer llover y a respetar lo que había dicho. Sí, entonces David fue y trajo los huesos de Saúl y de Jonatán junto con los huesos de esos muertitos, sí, y les dio una sepultura más decente, pues, porque no estaba nadie sepultado. Nadie, dice la Biblia que no podían dejar colgado a nadie, porque era maldito, Dios dice eso en Deuteronomio. Sí, pero ella tenía un propósito, pues, y ese propósito es dejar de allí que fuera público que que esa muerte iba a costar, pues, que Dios diera la lluvia como lo habían planeado.
Sí, y hasta que Dios dio la lluvia. Entonces, cuando David supo esto, lo conmovió también como por fe, y luego fue a todos mundos estos muertitos, más los de huesos de Saúl y Jonatán, y les dio sepultura. Dice, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Antes de leer lo que le dice, lo que voy a seguir ahí diciendo, Dios fue propicio después de lo que haya pasado. Esto es, una vez que ellos cumplieron lo que Dios había dicho, ¿sí? Y esta mujer se quedó allí en público hasta que Dios lo hiciera, y luego Dios fue propicio. Y yo creo que nosotros, todos, tenemos que pensar esto. Cuando nosotros no nos hemos arrepentido de pecados o estamos viviendo una vida pecaminosa, porque cada uno sabemos cómo andamos. Y si nosotros no nos ponemos a cuentas con Dios, esto todavía cuenta para nosotros. Le voy a decir por qué. Porque no estamos condenados por haber pecado, como ellos que tenían que pagar por su pecado, pero nosotros tenemos uno que pagó por nuestro pecado, ¿verdad? Pero este pago que Jesús hizo por nuestro pecado tiene que ser, digamos, tenemos que aceptar la gracia de Dios y luego como meternos en la gracia y decir, ok, por gracia soy salvo, ¿verdad? No es de que Jesús murió en la cruz y luego todo el mundo automáticamente es salvo, ¿verdad que no? O sea, Él murió, y el que vaya aceptando la muerte por pago, es el que tiene fe y luego es salvo, ¿verdad? Pero entonces quiere decir que nosotros mismos ahorita, que ya recibimos de gracia el perdón de los pecados, cuando queramos pedirle a Dios favores y que milagros y que esté con nosotros, yo creo que Dios está esperando que nosotros limpiemos nuestras manos, nuestra conciencia. Yo creo que Dios está esperando que nosotros verdaderamente caminemos con Él. Yo pensando en esto, sí, cuando los discípulos de Jesús no pudieron sacar a este endemoniado, y Jesús les dijo que no tenían fe, dijo, ¿hasta cuándo voy a aguantarlos? Y yo me he puesto a pensar mucho en eso y en esto. Y yo no me puedo comparar con Pedro y con Juan en la fe que ellos tenían, porque ellos estaban con Jesús, pues ellos estaban viendo a Dios haciendo cosas increíbles, dándole de comer a gentes apenas con un mochito de pescados y de panes, y dio de comer a 5,000 personas. Ellos vieron cómo Jesús sanó a un ciego de nacimiento, que nació casi sin ojos y ahora ya podía ver. Y ellos no pudieron sacar a un demonio que estaba atormentando a un hijo de un señor ahí. Y Jesús les dijo, cuando le dijeron, ¿por qué no pudimos? Y Jesús dijo que ese género, que era por fe, pero que ese género se salía solamente con oración y ayuno. ¿Se acuerdan de eso? Pero luego tenemos que pensar nosotros, si es oración y ayuno de unas cuantas horas antes de sacar al demonio, o si es una vida en contacto con Dios, en comunicación con Dios física y espiritualmente. Yo creo que se refiere a eso. Una vida de oración en espíritu con Dios y de ayuno en lo físico. Una relación activa con Dios hace que Dios reaccione ante las cosas que uno está pasando en la vida. Si no puede ser de otro modo, se los prometo. Si no podemos robarnos 5 dulces de la tienda y luego pensar que alguien me va a dar $5 para acabar de pagar la leche que debo. Si no podemos hacer eso. Yo creo que tenemos que estar conscientes de que si tú caminas con Dios, Él camina contigo. Si tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Esto quiere decir claramente que cuando nosotros somos personas íntegras en santidad, entonces Dios inclina su oído al justo. Sí, aunque somos salvos por la gracia de Dios, no estoy hablando de la salvación, o que la tenemos o que no, pero nosotros en nuestra conducta tiene que hablar de la salvación que tenemos, ¿sí o no?
¿verdad? Sí, y si somos los salvos que decimos que somos y caminamos así, vivimos así, yo estoy segurísimo que vamos a empezar a ver milagros increíbles que Dios hace en el normal de cuidar a los suyos, de cuidar a los suyos. Pero si los suyos, como el pueblo judío, traen ídolos en las bolsas esperando que les hagan milagros y que los protejan las cosas que traen colgando la patita de conejo, el amuleto, si, ¿cómo vamos a estar esperando que Dios haga cosas así? Que Dios nos cure y nos sane si estamos casi viviendo contra Él, pues. Yo se los prometo que yo tengo que pensar eso porque yo debo de ser más como Jesús fue. Dice la Biblia que tenemos que andar como Él anduvo, amar como Él amó. Si Jesús les dijo a los discípulos, así como yo les lavé los pies a ustedes también tienen que ir a hacerlo, hacer como Él hace. Y una vez que andemos como Él hace y estemos en Él, entonces Él hace sus cosas con todo el poder soberano que Él tiene. Amén. La justicia de Dios para el Señor fue justo que después de 30 años soltara el castigo por el pecado de Saúl. Y esto nos debe recordar que el tiempo no borra el pecado. Y el pago del pecado todavía es muerte. Yo traigo un gozo tremendo, se los prometo, por oír todo esto, saber que Dios no me está peleando por un pecado que yo tuve cuando yo estaba chico, cuando yo estaba joven, o un pecado que cometí ayer. Yo me he arrepentido de todos mis pecados. Y Jesús, con su sangre, con su muerte, los pagó, todos mis pecados, todos mis pecados. Entonces, yo estoy sin deuda frente a Dios. Tengo que mantenerme así. Sí, mi vida ahora es de que yo voluntariamente voy a habitar en Cristo. Amén. Esa es la vida del salvo, que voluntariamente tú quieres y haces habitar en Dios. Porque Dios es absolutamente justo y Él castiga generaciones enteras después que los abuelos hubieran pecado. Dios es justo. Nadie podemos poner a Dios en juicio, ni siquiera podemos acariciar la idea de pedirle cuentas. Y Dios no está dándonos el porqué de lo que Él hace y cuándo lo hace. En ese tiempo el gobierno de Dios estaba operando por la ley. Y estos siete que murieron no era ningún pago por el pecado de Saúl. Así no lo describe la Biblia, sino que era algo que los gabaonitas harían por el bien público y así esperar después la misericordia de Dios. Porque Dios castiga el pecado y Dios nunca deja un pecado sin pago. Nunca ha dejado y nunca va a dejar, sí, solamente que ahora cambió la forma de pago, porque ya no tienen que pagarlo los hombres. Ahora confiamos que el pago está hecho. Es maravilloso. Entender la gracia como Dios la pone es simplemente algo que te satisface, que te deja pasmado. Ay, gracias, Señor. Gracias porque no tengo yo que pagar por todos mis pecados. Porque Jesús los pagó. Por su gracia ahora soy perdonado. Hermanos, gracias a Dios que hoy el gobierno de Dios es con base a su gracia. En realidad es la única forma de salvación que existe. Sin la gracia de Dios, ni los del Antiguo Testamento pudieron, ni podríamos nosotros. Es por su gracia o nada. El título del estudio dice: Dios es amor y justicia, y lo confirma su gracia. Confirma su amor y confirma su justicia, su gracia. Es maravillosa. En realidad es la única forma de salvación que existe, su gracia. Por su amor nos quiere con Él, pero su justicia exige nuestra muerte por el pecado. Como allá ellos, Dios exigía el pago por ese pecado y era muerte. Hoy día en Jesús
nuestro pecado tiene también su pago. Y es muerte, la muerte de Cristo Jesús. Wow. Mira, te lo prometo que en este estudio, cada vez que lo he dicho, me llega algo al corazón. Siento como una punzada cuando mi pecado, lo que yo tenía que pagar, lo pagó el dulce Jesús por mí. Sí, aunque yo ya sé eso, al pensarlo vivamente, yo ya no tengo que pagar lo que debo. Él lo pagó. Si es como que te zafa de un problemón, pues. Como que estaban a punto de meterte en la cárcel. Y viene alguien y dice, no, ven, acá está una silla, te voy a dar una torta ahogada con una buena Coca-Cola, con una buena agua de Jamaica. Por justicia estábamos muertos, pero por su gracia vivimos eternamente. No nada más vivimos, pero vivimos eternamente por su bendita gracia. En Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, y no tiene nada que ver con tu poder, con tu actitud, pues es un don de Dios, no por obras. Sí, no podemos hacer nada para ganarnos el cielo, no por obras, no por cumplir, no por hacer, no por dietas, no por cumplimiento de la ley, ni por pertenecer a esta iglesia o en aquella, nada, no por obras, para que nadie se gloríe. No, es solamente la gracia, que gloria para Dios es. La gracia de Dios da el pago justo por cualquier pecado. Atención, no es que Dios haga que no ve nuestro pecado. Esto es, no es que está nuestro pecado allá, pero luego la gracia es como una clase de que se voltea para otro lado. No es eso. Sí, la gracia cumple con el pago perfecto contra el pecado, y eso es Jesús muriendo en la cruz por nuestro pecado. Sí, no es que nos perdonó bajita la mesa. No, hubo muerte, pero no la nuestra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La gracia de Dios da el pago justo por cualquier pecado. No es que Dios se haga que no ve nuestro pecado. Sí lo ve. Pero la muerte de Jesús es lo que hace válida su gracia. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Estamos leyendo en la carta de Judas que decía para salvación de todos los hombres. Y la gracia de Dios es para salvación de todos los hombres en nuestra común salvación, decía ya. Sí, y yo lo pienso porque la gracia de Dios alcanza para perdonar las uvas que yo me robé de la alfabeta cuando llegué aquí a Estados Unidos. Y también cubre a la gente que ha matado a alguien y se ha arrepentido. Porque la gracia de Dios es suficiente para perdonar todos los pecados de cualquier persona. ¿Sí? Dice Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. No importa qué hiciste, qué tan grande es el pecado. La gracia lo funde, lo destruye. La gracia de Dios. Aún si alguno dice, si alguien dijera, alguien más bueno que Jesús dijera, yo puedo ir al cielo siendo bueno y cumpliendo la ley de Dios, yo voy a ir al cielo por obediencia y santidad. Bueno, eso es antibíblico y ofende a Dios. Si alguien dice que va a ser tan bueno y va a hacer tan buenas obras o tan obediente a las reglas de su Santa Madre Iglesia y todo esto, y él quiere cumplir con eso, bueno, se está convirtiendo en enemigo de Dios, antibíblico, anticristiano, ¿sí? Anticristo, porque Jesús dejó su trono adrede, pensándolo, para que todo aquel que crea en él, ese pago le sea suficiente, y por la gracia de Dios eso quite su pecado. Decir yo puedo ser salvo
hace burla de lo que Jesús hizo. Sí, es como que rechazas la muerte de Jesús, rechazas la cruz pensando que tu bondad es más grande. En Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, si alguien fuera justificado por la ley, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué venía? Si alguien puede encontrar justicia, salvación por otra cosa, ¿para qué venía Jesús? En vano vino. Rispa dejó colgados a sus hijos hasta que Dios, satisfecho, mandó la lluvia. Y ella con eso animó a David a dar sepultura a los ahorcados, junto a los huesos de 30 años de Saúl. Y dijo Natán: Dios nos oye. Pues esta frase ya no me ocupo más, pero era más, en mi mente estaba más grande. Dios nos oye al arrepentirnos. Esto es, cuando nosotros hacemos, digamos ahorita, cuando nos arrimamos a la gracia de Dios, de ver pecado, después de haber pecado, después de haber cometido lo que sea, desobediencia, rebeldía, si corremos al trono de Dios, el cual está abierto para nosotros, en donde está Jesús abogando por nosotros perpetuamente, sí, qué facilito la tenemos, hermanos. Toda la respuesta de nuestro pecado está disponible ahí, el trono de Dios abierto, el trono de su gracia. Podemos correr ahí a Él arrepentidos. Tenemos que hacerlo. Si no, no estuviera diciéndonos eso. Cuando caemos en pecado, aún los cristianos tenemos que correr arrepentidos ante el trono de su gracia, en donde Él nos está perdonando y hace válida su cruz frente al Padre. Tenemos que hacerlo. Tenemos que vivir en un constante arrepentimiento, porque constantemente estamos fallando. Pero Él constantemente nos está perdonando. Tenemos que tener conciencia de esta gloria. Este es el tiempo, esta es la era en donde esto puede pasar. Que no se nos olvide, esto está pasando ahorita. Su trono está abierto, Él está abogando por nosotros. Este es el tiempo. Eso tenemos que hacer, correr arrepentidos. Él nunca va a rechazar a un corazón arrepentido, contrito y humillado, dice ella. Terminamos aquí con este último punto de los gigantes. Del 15 al 17 dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Y Sid Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que apagues la lámpara de Israel. Si él era el jefe, se moría, se quedaban pues sin jefe, y era como la luz, porque él hablaba con Dios, y no querían ya pues que estuviera expuesto a la guerra. Dice en el 18, a terminar. 18 para adelante. Dice: otra segunda guerra hubo después en Gob, contra los filisteos. Entonces Sibecai Usatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Ya van dos gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jaere, Orequim, de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Sí. Muchos dicen, leí un montón de comentarios, y muchos dicen que este Goliat o era otro gigante o era el hermano, este es hermano de David, el Anán. Entonces era a lo mejor David el que mató a Goliat, ¿sí? en este pedacito que dice allí. Dice en el 20, o era otro Goliat. Dice en el 20, después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos.
y se acaba. Pues se acaba de eso. Esta última sección describe la victoria sobre 4 gigantes y nos informa que uno casi mata a David. Aún no hay un gigante más grande que la gracia de Dios. Y la mera verdad es de que yo estoy seguro que después de lo que acabamos de decir, ah, de cómo es que ya no estamos bajo la ley, pero que es la gracia de Dios que nosotros recibimos y que nosotros tenemos y que no tenemos que pagar por los pecados. Cuando vemos ahora esos últimos 4 gigantes, yo no veo otra cosa más que David estaba peleando contra este gigantón que le iba a matar, el cual David ya estaba viejo, sí, y Dios proveyó a Abisaí, sí, y cuando nosotros estamos en las manos de Dios, no importa qué tan grande sea el reto, ni qué tan grande sea el pecado, ni qué tan grande sea el gigantón, si todavía Dios te va a defender. Si podemos por fe depender, confiar en Dios, entonces tenlo por seguro que Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Porque Él te va a dar el escape, pues, para ese problema. No importa qué tan grande sea. Sí, estos 4 gigantes están acá, sí, porque David y sus hombres los mataron. Porque no hay gigante que esté contra las gentes que servimos a Dios. No hay, aunque tenga 24 dedos. Si todavía Dios lo mata en favor nuestro, en favor de los suyos. Ahora, los suyos, es bonito decir, como yo lo he pensado mucho con eso que les dije hace ratito. Yo soy de Dios. Ahora, vivo como hijo de Dios. O sea, vivo, me esfuerzo por santidad todos los días. Quiero no mentir. Me esfuerzo por no ver cochinadas en el teléfono o donde sea. Si estoy luchando contra eso, porque si soy de Él y me gusta ser de Él y Él me va a defender, pues yo tengo que caminar de esa forma. Porque si yo vivo enojado con la gente y siendo rudo con aquel y mintiendo y echando mentiras y maldiciendo y todo eso y diciendo que yo soy el elegido de Dios, hay como algo que no está de acuerdo a todo lo que estamos viendo acá. Dios dice que Él inclina su oído pues al justo, al de Él, a los suyos, y Él no nos va a dejar nunca ni nos va a desamparar. Más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero entonces sí tiene que haber una prueba. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán, pues. Tiene que haber alguna cosa que te haga saber que tú eres este hijo de Dios, pues. Este salvo, que va al cielo. Dice, esa última sección describe la victoria de sobre 4 gigantes y nos informa que uno casi mata a David. Aún hay un gigante más grande. No hay un gigante más grande que la gracia de Dios. El más cruel de estos hijos de Anac, esto es, el más cruel gigante que nosotros vamos a enfrentar un día, es la muerte. Pero Jesús la destruyó. Jesús destruyó la muerte y nos dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. El más grande gigante que tenemos frente a nosotros está muerto. Entonces tenemos que vivir con una sonrisa en la cara. No podemos ser cristianos agüitados y enojones, que siempre estamos arrechinadientes con todo lo que hay a nuestro alrededor. Cuando tenemos estas victorias increíbles, reales, que hablan de que tú eres el victorioso de Dios. En Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay algo en lo cual nosotros no tengamos victoria en el que nos amó. Dios es amor y justicia, y su gracia confirma su amor y su justicia. Conclusión final. La justicia de Dios es temible para los pecadores, pero somos libres para someternos a su voluntad. Esto es, tenemos esta libertad. Como pecadores, Dios nos dio la autoridad de escogerlo o no. Pero si nosotros con la libertad que tenemos nos sometemos a Él,
que siempre que nos sometemos a su voluntad de Él, conociendo que su voluntad siempre es buena, entendiendo eso. Dice, arrepentidos ante su gracia, esto pues nos va a dar sabiduría. Si nosotros queremos ser sabios, si nosotros queremos ser inteligentes y queremos meditar y decir, pero es que Dios quiere mandarnos y Dios quiere vernos ahí humillados, si queremos ser sabios, y hacemos eso, nos estamos haciendo necios, porque no hay más que un Dios. Él es el Todopoderoso y de Él tenemos una chance. Hablar mal de Dios no te hace más sabio. Realmente te hace, como lo digo, para no ofendernos. ¿Sí se entiende? O sea, no podemos estar hablando mal de Dios. No somos quien para juzgar sus cosas. Él, el único que existe de esta clase, Dios, sin principio ni fin, nos dio la chance de tener vida eterna sin lloro, ni llanto, ni tristeza, ni angustia, ni muerte, ni pecado, para siempre en perfecta alegría con Él eternamente. ¿Cómo vamos a juzgarlo a Él o ponerlo en tela de juicio y decir, Señor, yo hubiera hecho mejor? ¿Cómo? No cabe en la cabeza de libertad y sabiduría que Él nos dio. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. ¿Somos listos? Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor. Queremos, Señor, decirte que estamos complacidos con tu gracia. Somos unas personas que reciben el perdón de los pecados constantemente por tu gracia. Señor, danos esta autoridad para vivir en arrepentimiento y vivir constantemente pensando, buscando no pecar. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, maravilloso Rey. Es en ti en que confiamos, dirígenos, ayúdanos a disfrutar ser tus hijos. Al contrario de que sea carga ser tu hijo, o llevar la carga que tú quieres llevar por nosotros. Ayúdanos para que nos animemos unos a otros en tu gracia y vivamos en amor unos con otros, sometidos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, glorificándote a ti juntos, dándote gracias por tu amor, por tu justicia y por tu gracia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Wow. Vamos a ponernos de pie Vamos a alabar a Dios. y vamos a cantar un canto que dice yo te alabo. O te alabo, María. Gloria a Dios, bendito sea Señor. Cuando estoy en angustias y pruebas, la tentación me quiere aprisionar. El Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Cuando estoy en angustia y prueba, la tentación me quiere aprisionar. El Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo,
nuestras vidas exista en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque